Buenos días, Bitcoiners. Bienvenidos una vez más a Bitcoin para Pobres. Dándonos como siempre Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para Pobres también es un libro disponible en Amazon. Si lo queréis gratis en PDF, me lo podéis saber con los comentarios. Aquí nos sale consejo financiero, será educación y entretenimiento. Bueno, como os dije ayer dije que la avaricia iba a subir a 70 y efectivamente ha subido a 70. Me ha hecho caso por una vez y sin que sirva de precedente. Y el precio pues sigue ahí en la zona de 37.500. Tuvo un pequeño retroceso, pero prácticamente lo está recuperando ya. Ayer llegamos a hacer un máximo de las últimas 52 semanas. O sea, hacía un año que no llegaba a la zona de... es que se puso prácticamente a 38. Y hacía un año que no llegaba a esos precios. O sea, esto ya demuestra que el mercado tiene ahora mismo mucha alegría, mucho FOMO y mucha prisa por comprar antes de que entren los grandes. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la propiedad privada y de la vivienda en comparación con Bitcoin, ¿no? Claro, mucha gente tiene la idea y a mí me lo dicen mucho, ¿no? Dice, sí, sí, Bitcoin está muy bien, pero es muy arriesgado. Yo, donde se ponga el ladrillo, que se quite Bitcoin. Y yo digo, bueno, me parece que no has hecho bien los números. Vamos a ver, el ladrillo, en el mejor de los casos y en el mejor de los mercados, sube cuando la mides en dinero fiat. Por ejemplo, aquí en verde es la evolución del precio de la vivienda medida en dólares. Y esto es en Estados Unidos, que es el mejor mercado para la inversión inmobiliaria. Pues sí, efectivamente, cuando la mides en dólares, pues ha ido subiendo a lo largo de los años. Aquí ha tenido un pequeño retroceso y tal, pero en general sí que ha ido subiendo. Cuando la mides en Bitcoin, sin embargo, aquí en amarillo, vemos que está cayendo y dentro de poco va a valer cero. Una vivienda te la vas a poder comprar por 0,01 Bitcoin dentro de poco. O sea que está claro cuál es el mejor activo en ese sentido. Pero bueno, en España, pues ya sabéis que está el tema un poco revuelto con la política. Yo intento no hablar de política, porque al final son todos iguales, pero bueno, hay signos, hay señales que indican de que en España podría estar la cosa poniéndose peor, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos declaraciones de Sánchez que dice que los ricos seguirán pagando más mientras gobernemos. Bueno, esto es una gran falacia. Los ricos nunca han pagado impuestos y nunca van a pagar impuestos, porque son ricos gracias a que saben gestionar su patrimonio. Saben cómo funcionan las leyes, saben cómo funcionan los impuestos y saben desarrollar estrategias legales para minimizar su pago de impuestos. Y si les tocan mucho las pelotas, se van de España, como hizo Ferrovial y como han hecho muchas otras empresas. O sea, tú simplemente te vas a Irlanda, a Holanda, al Reino Unido, a Gibraltar, a Malta, a Malasia o a donde sea, y sigues operando y sigues teniendo los mismos clientes que tenías en España, pero con mucho menos impuestos. O sea que a los ricos no le vas a subir los impuestos. Eso ya te lo digo yo. Y eso es una medida populista que han utilizado muchos gobiernos de muchos países y nunca ha funcionado. ¿Sabéis quién utilizó también esa medida populista? Venezuela. Chávez. Dijo que, en 2007 dijo que creará dos impuestos a la riqueza. Por tanto, en Venezuela ya no quedan ricos, ricos entendidos como gente que honradamente ha ganado dinero, ha emprendido, ha arriesgado y ha conseguido acumular un gran capital. Estos se fueron de allí cuando vieron lo que venía con Chávez y luego con Maduro. Entonces, los únicos ricos que quedan en Venezuela son los políticos y los amigos de los políticos. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Y bueno, y también, como a los ricos no le pueden subir los impuestos, pues también se anuncia de que se va a subir el IRPF y el impuesto a sociedades. O sea, van a subir los impuestos que cobran autónomos y a los empleados que tienen su sueldo, su nómina. Aunque de aquí no queda mucho que rascar, como vamos a ver ahora. Ahí no hay mucho más que rascar, O sea que... Y además,
utilizan medidas populistas como decir que ahora va a haber transporte público gratuito para menores, jóvenes y desempleados. Esta medida, ¿sabéis dónde el transporte público es gratis o casi gratis? En Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, si es que tienen transporte público, y en Argentina. En Argentina coger el autobús vale como 1 céntimo, algo así. O sea, nada es gratis. Cuando alguien nos diga que algo te está regalando algo, no te lo está regalando. Alguien tiene que pagar por eso. Y normalmente ese alguien eres tú. No te lo cobran de forma directa, te lo cobran de forma indirecta, pero mucho más caro. Pero bueno, como hemos dicho, vamos a hablar de la vivienda. Y esta es la vivienda que se considera tan buena inversión y que el mejor sitio del mundo para comprar vivienda ha sido tradicionalmente Estados Unidos. Esta es una vivienda que se vendía en Detroit, a las afueras de Detroit, en 2009 por $500,000. En el 2019, aquí tenéis la casa que está dilapidada y si la intentas vender, si su dueño la intenta vender por $1.000, nadie se los paga. O sea, cuidado con que la vivienda sea una inversión tan segura. Depende de muchos factores y tienes que tener mucha suerte y mucho olfato para de aquí a 10 años, 20 años, ver cómo va la situación en esa zona que has elegido tú y a ver si hay alguna demanda y a ver si las regulaciones te hayan permitido vender tu casa o si el mercado está interesado en tu vivienda dilapidada. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de bienes raíces, ¿no? Bienes raíces que tradicionalmente en España pues gustan mucho, ¿no? El ladrillo, dicen, inversión más segura, porque lo ven como algo tangible. Todo el mundo ha comprado una vivienda, o casi todos, y viven en ella, ¿no? Entonces dicen, joder, si es que yo ya tengo experiencia, ya he comprado una, entonces puedo comprar una segunda como inversión. Y si la alquilo y tal, pues si me sale la hipoteca barata, bueno, pues ya mejor todavía, ¿no? Vale. Las ventajas, ciertamente tiene algunas ventajas. Una es que te dan hipoteca para comprar vivienda. Tú vas al banco a pedir una hipoteca para comprar Bitcoin y te lanzan a los perros. O sea, no te la van a dar. Para una vivienda sí. Pero ahora explicaremos por qué. Pero la hipoteca también es un arma de doble filo. La hipoteca, ten en cuenta que cuando los intereses estaban bajos, si tú pedías una hipoteca de 100.000 euros, al final terminabas pagando 200.000 euros. Porque eso se va acumulando, ese 2-3% se va acumulando durante 25 años. Entonces, la vivienda que tú pensabas que te costaba 100.000, te ha costado 200.000, solo en hipoteca. Y ahora iremos con los impuestos. Entonces, la hipoteca... Pero eso era antes. Ahora a hipotecas del 5, 6, 7, 8%, se te puede multiplicar el precio de tu casa por 5. O sea que la hipoteca ya no parece ser tan buena opción. Pero bueno. Y luego la otra opción es extraer liquidez de esa vivienda de forma casi inmediata, una vez que la compras, alquilándola. Pero ¿qué pasa cuando la alquilas? Que tienes el riesgo inquilino. ¿Qué pasa si ese inquilino deja de pagarte? Si te destroza la casa, si el gobierno te obliga a reducirle el alquiler por decreto, porque sí, es otra medida populista que se está hablando y se ha hecho en muchos países. Entonces, el alquiler, de nuevo, es un arma de doble filo que te puede salir rana. Y a mucha gente le salió rana. Y yo tengo un vecino aquí que tuvo que pasar un fin de semana en la cárcel porque se cabreó con el inquilino que no le pagaba durante un año y fue allí y le cambió la cerradura. Terminó o sea, el dueño de la casa terminó en la cárcel un fin de semana porque usurpó la propiedad privada del inquilino cuando la casa era suya. Pero bueno, estas son cosas que nunca se debe ir contra la ley porque tienes todas las de perder. Pero bueno, las desventajas, que hay, son muchas, de tener una vivienda, es que es muy ilíquida. Y la iliquidez puede hacer que pierdas muchísimo dinero cuando tienes que vender con prisa, ¿no? Aquellos que compraron en 2007 o 2008, compraron arriba, estaba muy caro. Y si al año siguiente querían vender, aún bajando los precios un 50% y comiéndose
una gran pérdida, no podían vender. No se vendió prácticamente ninguna vivienda en el 2009, 2010. Y lentamente empezó a recuperarse, eso sí, pero con grandes pérdidas. O sea, es súper, súper líquida y eso te trae muchísimo riesgo. Luego está el tema de las regulaciones. Las regulaciones pueden cambiar. Tú no sabes qué gobierno va a venir o qué ideas va a tener o qué crisis va a venir. Entonces, las regulaciones son de todo tipo. Te pueden subir impuestos, te pueden impedir que tú hagas reformas, te pueden obligar a alquilar, te pueden obligar a que bajes el alquiler. Todo tipo de regulaciones que es imposible determinar a medio y a largo plazo cuáles van a ser. ¿No? No sabemos quién va a ganar las elecciones en 2030 y qué regulaciones nuevas van a traer a la vivienda. Y eso te va a afectar a ti y va a afectar a tu inversión. Luego el tema de los impuestos es, bueno, es la hostia, ¿no? Porque en España, al comprar una vivienda, tú pagas a tocateja un 10% en impuestos. Al vender pagas un 20% sobre la ganancia de capital y la plusvalía y otros impuestos. Pero durante la vida útil de la vivienda, estás pagando impuestos cada mes. O sea que ahí te sangran vivo. Entonces es difícil tener un beneficio teniendo en cuenta lo que has pagado extra de hipoteca, lo que has pagado extra de impuestos. O sea, el precio de la casa se tiene que multiplicar por 10 para que tú ganes algo. Luego está el tema del mantenimiento, los seguros, las reformas. Pueden ocurrir muchas cosas en una vivienda. Puede haber un terremoto, puede haber un incendio, puede haber muchos imprevistos, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y hay que incluirlo en los gastos. Tema riesgo inquilinos, ya lo hemos dicho, te pueden salir ocupas, te pueden salir ranas, te pueden destrozar la vivienda antes de irse, después de estar 2 años sin pagar y gastando luz a tope y a lo mejor la luz la tienes que pagar tú también, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Pero, como digo, el gran riesgo de la vivienda es que es un activo inmueble. Y inmueble quiere decir que no se puede mover. Entonces, cuando de pronto tienes un riesgo país, tu país entra en crisis, los gobiernos empiezan a intentar subir impuestos, regular, obligarte a hacer cosas que no quieres con tu vivienda, no puedes coger esa vivienda y llevártela a otro país. No puedes. Simplemente está pegada ahí en el suelo y no la puedes mover. Entonces ese riesgo es bastante grande. Hay activos que son muebles, movibles, como un coche, y el coche pues tienes un Ferrari y te lo llevas. Tienes un barco, te lo llevas a otro país si te tocan las pelotas con las regulaciones. Pero con la vivienda no puedes hacer eso. Y eso es un riesgo que no es nada desdeñable. Pero, y ahora hablaremos un poquito más de esto, el IBI es el gran riesgo que yo veo en la vivienda, ¿no? Y ahora lo comentaré un poquito más. Pero luego hay un riesgo que mucha gente no considera, es el riesgo de expropiación. Recordemos que el gobierno puede expropiarte de tu vivienda cuando quiera. Ten en cuenta que el gobierno es soberano. Todo el territorio que está dentro de las fronteras de un país pertenece al gobierno. Y si tu casa está construida sobre ese terreno, ellos, con cualquier excusa legal, escudriñando excusas como el bien común o el bien social, pueden decir que te tienen que expropiar tu vivienda. ¿Razones para expropiarte la vivienda? Pues que hay que hacer una autovía y que pasen por encima de tu casa. Esa es una de ellas, ¿no? Otra, que no has pagado una factura del IBI o que no has pagado una factura de la luz. Te quitan la casa. Simplemente, pues, que quieren abrir más el mercado del alquiler, que no hay suficiente parque de alquiler de viviendas en tu ciudad y te la expropian para quedársela a ellos y alquilarla como, de nuevo, bien social, bien común, etcétera, ¿no? O sea, eh, esto ha pasado. Incluso se han expropiado empresas. Se expropió Rumasa, que valía miles de millones. No te van a quitar a ti tu casa. ¿Tú te crees que te vas a defender, tú vas a defender tu casa ante un juez mejor que Rumasa se defendió con los mejores abogados? La expropiación es un riesgo que está ahí y puede ocurrir. Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay una serie de mitos alrededor de la vivienda. Es que
Nos creemos que cuando ya tienes la vivienda, la tienes pagada, es propiedad privada, es tuya. Esto es mío, nadie me lo puede quitar. Mentira. Primero, como digo, te lo pueden expropiar con cualquier excusa legal, cambiando las leyes, simplemente por el bien común, bien social, lo que se diga. Que van a hacer un aeropuerto allí, o un centro comercial, o lo que sea, y te lo expropian, ¿no? Luego, si fuera tuya, realmente tendrías que pedir permiso para hacer reformas. Para hacer una reforma tienes que pedir permiso y a menudo no te lo dan. ¿Puedes pintar la fachada de tu casa de amarillo? En la mayoría de los casos no puedes. No puedes porque tienes que seguir una serie de normas locales de comunidad. Tienes que pedir permiso a varios estamentos y si no te lo dan, pues no puedes pintar tu casa de amarillo. Yo, mi bici, la pinto de amarillo cuando quiero. Y no tengo que pagar el IBI a nadie, no tengo que pagar impuestos a nadie, no tengo que pagar mantenimiento a nadie. Entonces, mi bici es mucho más propiedad privada, es una forma mucho más pura de propiedad privada que mi casa. Porque mi casa es propiedad privada siempre que cumpla docenas de condiciones, que no siempre es fácil de cumplir. Luego hay otro mito que la vivienda es para toda la vida. Eso no es verdad. Primero, las viviendas que se construyen hoy en día duran 70 años y a los 70 años la vas a tener que tirar. Luego, si te las expropian, pues ya no es para toda la vida. O sea, había muchas personas en el Líbano, en Gaza, en Venezuela, en Cuba, incluso en Argentina, que pensaban que su vivienda era para toda la vida y ya no la tienen. O sea, la vivienda no es para toda la vida. La vivienda es hasta que pasa algo y te la quitan. Luego, en realidad, hay una idea que es que la vivienda no es una propiedad privada, sino que tú eres un inquilino del Estado. Tú le estás alquilando tu casa al Estado. Y el alquiler que pagas es el IBI. Eso es el alquiler. Entonces, es un usufructo. Tú tienes derecho a usar tu vivienda, pero tu vivienda no es tuya. Hay gente que no se compra vivienda y alquila y le paga el alquiler al propietario. Y tú, que has comprado vivienda, le estás pagando el alquiler en forma de IBI al Estado. Cuando dejes de pagar ese IBI, te quita la vivienda. Por lo tanto, nunca fue tuya. Es un usufructo. Luego, si se la quieres dejar, cuando ya la has pagado, cuando has pagado ya cientos de miles de euros en impuestos, se la quieres dejar a tus hijos, pues ellos van a tener que pagar impuestos sobre una vivienda que ya has pagado tú la hostia de impuestos. Y se da el caso muchas veces de que el hijo no tiene suficiente dinero como para pagar el impuesto de sucesiones y tiene que renunciar a la vivienda porque no tiene los 20.000, 40.000, 50.000 euros que le piden por heredar una casa de su padre sobre la que ya ha pagado un dineral y, y ahora le piden todavía más, ¿no? Y eso depende también de mucho de la comunidad autónoma, etcétera. Hay sitios mejores que otros, ¿no? Por ejemplo, en Madrid creo que el impuesto de sucesiones es muy bajo. Y luego, como digo, bueno, pues, por interés social, eso es un paraguas que lo cubre todo y cuando un gobierno empieza a hablar de interés social, sal corriendo porque quiere decir que te van a desplumar, ¿eh? Para dárselo a algún parásito, a algún amiguete suyo o algún votante. Bueno, entonces, ¿por qué es tan popular la vivienda? Pues yo estoy convencido de que es tan popular porque se ha creado mucha narrativa y mucha propaganda, porque es una forma muy buena de extraer riqueza. Ten en cuenta que de la vivienda vive mucha gente. Viven los constructores, viven las agencias inmobiliarias, viven los notarios, pero sobre todo, ahí viven mucho los bancos y los gobiernos. Es una forma de extraer. Todos estos ganan mucho dinero que tú pagas. Entonces, para que tú tengas un beneficio con tu vivienda, primero tienes que engordar a todos esos cerdos. Y si queda algo, entonces eso será tu beneficio. Pero generalmente no queda nada. Y generalmente pierdes dinero cuando echas cuentas
incluso si tu vivienda se ha multiplicado por 2 o por 3 en los últimos 10 años. Entonces, bueno, todas las noticias estas que he puesto antes de Sánchez y tal, de España, pues indican que estamos en crisis, una crisis grave, producida por la impresión de dinero, producida por las medidas que se tomaron durante el COVID, la resaca que estamos viviendo de aquella época. Entonces, los gobiernos solo tienen 3, 4 formas de financiarse. Una es el IRPF, pero el IRPF ya estamos arriba. O sea, a ti te cobran por IRPF normalmente entre un 25 y un 40%, dependiendo de lo que ganes, pero cuando sumas lo que paga tu empresa por ti, cuando sumas lo que tú pagas en impuestos directos e indirectos, IVA, IBI, permiso de circulación, coche, esto y lo otro, se estima que en España un ciudadano medio está pagando entre el 60 y 65% en impuestos. O sea, tú de cada 3 días que trabajas, 2 son para el gobierno y 1 es para ti. Entonces, esto no se puede subir mucho más porque la gente sale a la calle y empieza a quemar el Congreso, ¿no? O sea que el IRPF ya no se puede. Tranquilos que no lo van a subir mucho más. Otra forma de financiación es la deuda, es imprimir dinero. Pero en el caso de España, en el caso de Europa, esto está también complicado. Sí, van a imprimir más porque el sistema fiat es inevitable, está diseñado para imprimir hacia el futuro, imprimir hacia el infinito. Entonces van a imprimir mucho más, pero España tiene que pedir permiso a Alemania y pedir limosna y decir, oye, envíame otro trillón, que estamos secos. Entonces Alemania ya está diciendo, oye, cortaros un poco que, macho, aquí estamos los demás trabajando y ahorrando para que vosotros gastéis. Entonces, eso es limitado también, a no ser que quieran crear una hiperinflación tipo Venezuela. Esperemos que no. No, la deuda sí es una forma de financiación, es generalmente bastante importante en porcentaje, pero estamos ya bastante endeudados. No sé si se puede estirar mucho más la goma sin que se rompa. Tema de los ricos, como he dicho, los ricos no pagan impuestos. Si les tocan las pelotas, se van del país. Ir a Ferrovial. Y, por tanto, lo único que nos queda por subir en España y en muchos países, lo único para financiar esta crisis tan gorda que se nos viene encima, lo único que les queda es el IBI. ¿Por qué el IBI? Porque el IBI es un impuesto que tú estás obligado a pagar. No te puedes escapar. Tu vivienda es un bien inmueble. Si te suben el IBI un 100%, lo pagas. Si te lo suben un 200%, lo pagas. Si te lo suben un 300%, lo pagas. Y si no lo pagas, te quitan la vivienda y la venden y entonces lo estás pagando con tu vivienda. O sea, con el IBI te tienen cogido por las pelotas, básicamente. Entonces, el IBI es todas estas medidas que anuncian los gobiernos, vamos a subir el IRPF, vamos a subir el impuesto a los ricos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Todo eso no lo pueden hacer. En todo eso ya están al límite. Pero el IBI sí lo pueden subir todo lo que quieran y más. ¿Y qué vas a hacer tú? Pagar. ¿Y qué significa eso? Que lo que pensabas que era una buena inversión se convierte en una inversión ruinosa. Entonces, la vivienda, como ya para resumir, no es propiedad privada. No es propiedad privada porque tú eres simplemente un usufructuario que le estás pagando un alquiler al gobierno en forma de IBI. Ese alquiler puede cambiar de forma unilateral, las regulaciones pueden cambiar de forma unilateral y por tanto tú no eres dueño de tu vivienda. Tu vivienda está construida en un estado y ese estado es soberano sobre ese suelo, sobre todo el territorio nacional. Tu vivienda no es tuya, tu vivienda no es propiedad privada. ¿Cuál es la única forma de propiedad privada que existe? Efectivamente, Bitcoin. ¿Por qué? Porque no tiene mantenimiento, no paga IBI, la puedes sacar del país en cuestión de segundos. La puedes tener incluso de forma anónima si has hecho bien tus deberes. Incluso si el gobierno sabe que la tienes, no tienes que pagar impuestos sobre tu Bitcoin porque hasta que no la vendas. Pero si ves que te van a tocar mucho los impuestos, pues te vas a otro país
te haces residente en Portugal y entonces ahí vendes si que quieres vender. Pero vender Bitcoin para comprar euros es como vender euros para comprar mierda, ¿no? Entonces, la única forma de propiedad privada, hay como las propiedades privadas se pueden considerar de muy mala calidad y de una calidad perfecta, ¿no? Bitcoin es la mejor forma de propiedad privada que existe y que existirá nunca. Es incensurable, inconfiscable, es el dinero más duro que existe y es transportable. Entonces, la vivienda no es nada, nada de eso. Entonces, bueno, hay gente, yo ya conozco gente que está vendiendo su casa para comprar Bitcoin. Esto no es consejo inmobiliario, no es consejo financiero, pero cuando el Titanic se empieza a hundir, el bote salvavidas no parece tan mala idea. Ahí lo dejo. Bueno, y puede que tengamos una última oportunidad de comprar Bitcoin barato. Puede, pero no es seguro. Claro, como digo, yo veo que viene una crisis gorda y va a ser una crisis también de liquidez. Entonces, eso va a hacer que bajen, eso ya ocurrió en 2020, con el tema COVID, y bajaron todos los activos de golpe. Claro, bajó el precio de Bitcoin, algunas criptomonedas, incluso el euro dólar, bajaron el S&P 500, los bonos del tesoro, todo eso bajó de golpe, ¿no? Entonces ahí hubo una oportunidad muy buena para entrar a comprar a cualquiera de estos activos, ¿no? Y obviamente de todos los que he nombrado, pues el mejor activo es Bitcoin. Entonces puede que todavía nos quede esa oportunidad, pero claro, no lo sé porque es que como hay tanta demanda y tan poca oferta, pues no sé si vamos a ver Bitcoin por debajo de 30 alguna vez más. Yo creo que no, pero bueno. Y bueno, la adivinanza de ayer, efectivamente, pues tienes que ir despejando las x de abajo arriba, ¿no? La raíz cuadrada de x es x elevado a un medio. X dividido por x elevado a un medio, se restan los exponentes y es x elevado a un medio. O sea, esta la podemos quitar de aquí, dejando x elevado a un medio. La raíz cuadrada de x elevado a un medio es x elevado a un cuarto, que se lo restas a este y sería x elevado a 3 cuartos y así suma y sigue y te da todo esto, ¿no? Aquí tienes los pasos uno por uno y al final llegas a la conclusión de que la raíz cuadrada de x elevado a 5 octavos es igual a 32, pero es que 32 es 2 elevado a 5, con lo cual elevas a 16 un lado y otro de la ecuación, eliminas el 5, eliminas el 16 y te sale que x es igual a 2 elevado a 16, que son 65.536. Entonces esta era una pregunta difícil donde había que calentarse un poquito la cabeza y saber un poquito de las reglas matemáticas, de aritmética. Y José Manuel Morón, no, tienes que haber seguido ahí intentándolo, pero no, 1024 no es. Pero Mario Fernández sí que ha llegado a un resultado correcto, pero también un poco incompleto, porque esto se podía despejar más. Él dice que es 32 elevado a 16 quintos. Efectivamente, 32 elevado a 16 quintos. Aquí lo tenemos. Cuando despejas esto, te sale 32 elevado a 16 quintos, pero eso se puede reducir todavía más y eso implica que x, si das un par de pasos más, te sale que x es 2 elevado a 16. Pero bueno, de todas formas se la damos por buena a Mario, enhorabuena, y no era fácil. Hostia, no tengo adivinanza para hoy. Se me había olvidado. Cago en la leche. Bueno, pues no tengo adivinanza. ¿Qué vamos a hacer? Hoy descansáis. Sin adivinanza, que ya os habéis calentado bastante la cabeza. Bueno chicos, esto es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Acordaos de retuitear, compartir, comentar, darle al like y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.